Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, en medio de este panorama bastante complicado que estamos viviendo, ¿no? Estar encerrados más de 2 meses, casi 3 meses, va a ser bastante complicado. Pero bueno, en algún momento se va a terminar el año en forma presencial y vamos a poder hacer asientos, que es uno de los temas más importantes de nuestra materia. Por ahora, hoy lo que ustedes van a hacer es un trabajo sobre sociedades, porque las empresas más importantes no tienen un solo dueño, una sola persona, sino que son sociedades, tienen socios, más de un dueño, y vamos a ver la forma jurídica, cómo funcionan esas sociedades, en un pequeño apunte, las cosas básicas, vamos a ver, y les voy a explicar un poco para que ustedes puedan responder las preguntas que están debajo del apunte. Vamos a compartir pantalla y ya están viendo el trabajo práctico número 4 y veamos, para que no sea aburrido, solamente las partes más importantes. Dice que cuando se forma una sociedad, o sea, cuando uno o más socios firman un contrato de sociedad, están creando una persona jurídica. Es decir, todos nosotros como personas físicas o humanas, para el Código Civil, para la ley, somos eso, personas físicas o humanas, que tenemos derechos y obligaciones. Pero nos podemos asociar y podemos crear otras personas artificiales que en realidad se llaman personas jurídicas. Personas jurídicas. Esas personas jurídicas, esas empresas, perdón, no solo empresas, porque también podemos crear una fundación, una asociación civil sin fines de lucro, como por ejemplo un club, todas esas personas jurídicas, fundaciones, asociaciones civiles, sociedades comerciales, que es lo que vamos a hablar nosotros, empresas, son personas jurídicas, es decir, a partir de que le aportamos una cantidad de bienes, su capital, para que puedan funcionar, y las inscribimos en un organismo del Estado que se llama Inspección General de Justicia, nacen como personas jurídicas independientemente de nuestra existencia y tienen un activo, tienen sus propios bienes y derechos de cobro que les aportamos nosotros, pueden contraer deudas, o sea, pueden tener un pasivo y por diferencia de activo menos pasivo, tienen un patrimonio neto. Nosotros seremos socios o dueños de ellas si le aportamos el capital, pero tienen existencia esas sociedades como personas, independientemente de la persona de cada uno de los socios. Vamos a hablar nosotros de la persona jurídica sociedad, de las sociedades comerciales. ¿Sí? Hay otro tipo de personas jurídicas, como les dije, por ejemplo, un club o una fundación. Pero nosotros vamos a hablar de sociedades. Las sociedades, para constituirlas, o sea, para crearlas, se debe firmar un contrato social. Ese contrato social debe contener los datos de los socios, nombre, edad, nacionalidad, la razón social, o sea, el nombre de la sociedad, el nombre que le pongamos, el objeto social, o sea, a qué actividad se va a dedicar la sociedad, cuál es su capital, cómo lo aporta cada socio, si son 4 socios, cuánto aporta cada uno, porque no tienen por qué aportar cada uno la misma cantidad de capital, no tiene por qué ser igualitario, aunque puede serlo, quién va a ser el responsable de administrarlo, cómo se van a distribuir las ganancias o a soportar las pérdidas. La cuestión es que ese contrato, para que la sociedad tenga nacimiento como persona jurídica, debe ser inscrito en un organismo del Estado que depende del Ministerio de Justicia, que se llama, atención, Inspección General de Justicia. Para que la sociedad, reitero, nazca, empiece a existir como persona jurídica, su contrato se debe inscribir en la Inspección General de Justicia, que no es lo mismo que la AFI. Una vez que la sociedad ya presentó su contrato social, firmado por todos los socios, con todas las condiciones de funcionamiento, y se inscribió ya en la Inspección General de Justicia, entonces esa sociedad existe ya como persona jurídica, ahí va
y se inscribe en la AFIP y saca su número de CUIP. Ustedes ya saben que la AFIP es la Administración Federal de Ingresos Públicos, donde se va a inscribir en el IVA para pagar los impuestos nacionales. Pero antes de inscribirse en la AFIP, cuando hablamos de una persona jurídica, para darle nacimiento a esa persona jurídica, tenemos que inscribir su contrato, el contrato que firmamos cada uno de los socios, en la Inspección General de Justicia. Hay distintos tipos de sociedades. No las vamos a explicar una por una para que no sea largo este video. Hasta existe la sociedad unipersonal, o sea, una sola persona que quiere afectar determinado patrimonio, decidir esta cantidad de dinero no es mía, sino que es de esta sociedad unipersonal de la cual yo soy dueño, y creo una empresa que se llama Sociedad Unipersonal. Esto es nuevo, de hace pocos años, cuando cambió el Código Civil y Comercial de la Nación. Lo importante, chicos, ¿por qué existe esto de la sociedad unipersonal? Porque cuando no hay un contrato, cuando no se determinó por escrito quién es el socio o quiénes son los socios, no se firmó el contrato y no se inscribe ese contrato en la Inspección General de Justicia, la sociedad puede funcionar. Yo me puedo juntar con un amigo, con un pariente y tener juntos un negocio, pero si no firmamos ese contrato del que hablamos antes y no inscribimos ese contrato en la Inspección General de Justicia, la sociedad no existe como persona jurídica. Somos dos personas sueltas que simplemente tenemos un negocio juntos. No existimos, no existe la sociedad como persona jurídica. Se trataría de una sociedad de hecho. Una sociedad de hecho. Cuando tenemos un negocio, dos o tres personas, aportamos cada uno una parte y nos llevamos cada uno una parte de las ganancias, pero no la hemos inscrito como sociedad. Y el peligro de una sociedad de hecho es este: la responsabilidad ilimitada. ¿Qué significa en derecho y en contabilidad la palabra responsabilidad ilimitada? Bueno, acá está explicado. Significa que si nos sigue todo bien, bárbaro, pero ¿qué pasa si nos va mal? ¿Qué pasa si no podemos pagar las deudas? Tenemos deudas con los proveedores, con los acreedores, con nuestros empleados. Bueno, nuestra responsabilidad es ilimitada por ser una sociedad de hecho, por no haber inscrito el contrato en la Inspección General de Justicia. Y esa responsabilidad ilimitada, significa que los acreedores, las personas a las cuales les debemos, la sociedad les debe, como la sociedad no existe como persona jurídica, entonces nos podrán demandar a cada uno de nosotros, de los socios, hasta por nuestros bienes personales. O sea, si tenemos un auto, una casa quinta de vacaciones, lo que sea, vamos a perder nuestros bienes personales. Respondemos en forma ilimitada con todos nuestros bienes personales por las deudas del negocio. ¿Cómo hacemos para que la responsabilidad sea limitada? O sea, para que tengamos la responsabilidad limitada al capital que hemos aportado a la sociedad. Bueno, tenemos que crear una sociedad que tenga ese tipo de responsabilidad, como la SRL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, e inscribirla en la Inspección General de Justicia, su contrato, para que tenga nacimiento como persona jurídica, y entonces sí, al ser una persona jurídica, los socios estaríamos limitando nuestra responsabilidad, no vamos a responder por las deudas de la sociedad con nuestros bienes personales, sino que a lo sumo, si nos va mal, perderemos todo el capital que le hemos aportado a la sociedad. Bueno, una vez explicado esto de la diferencia que hay entre tener responsabilidad ilimitada, es decir, esto pasa, por ejemplo, en la sociedad de hecho, pero no solo en la sociedad de hecho, el peligro de tener que responder con nuestros bienes personales. Y la diferencia que hay con la responsabilidad limitada, es decir, más allá de mi patrimonio personal, yo aporto un capital a la sociedad y limito, queda limitada por ley mi responsabilidad ante las deudas hasta ese capital aportado. Esa es la diferencia. Vamos a ver entonces, ¿qué es una sociedad de responsabilidad limitada?
y después algunas nociones de qué es una sociedad anónima. Son las dos sociedades más grandes, más importantes. Una sociedad de responsabilidad limitada, se abrevia SRL, no puede tener más de 50 socios, dice la ley 19.550, que es la ley de sociedades. Y justamente, por definición, dice la ley, los socios limitan su responsabilidad al capital suscripto. ¿Qué es esta palabrita? ¿Qué quiere decir capital suscripto? Es el capital que cada uno se comprometió a aportar. Porque después vamos a ver un ejemplo con números. Cada socio se compromete a aportar una cierta parte del capital de la sociedad. Pero la responsabilidad va a quedar limitada a ese capital que nos comprometimos a aportar. Si nos va bien, recibiremos ganancias. Si nos va mal y la sociedad quiebra, perderemos el capital que aportamos, pero no más que eso. No nos van a poder demandar por nuestros bienes personales, porque nuestra responsabilidad está limitada al capital que nos comprometimos a aportar. Atención, ese capital se divide, lo tenemos que dividir necesariamente en partecitas. Las partes que nosotros querramos se tiene que dividir en partes de igual valor que se llaman cuotas sociales. Ya vamos a ver que en la sociedad anónima esas partes no se llaman cuotas sociales, sino que se llaman acciones. Acciones. Bueno, en la SRL se llaman cuotas sociales, las partes en que se divide el capital de la sociedad. El encargado de la administración es un socio que se llama socio gerente, que va a ser designado por el resto de los socios en una asamblea. Y lo que más me interesa que profundicemos de la SRL es el concepto de capital social y cómo se divide. El capital social, ¿cuánto va a ser el capital de la sociedad? Lo decidimos los socios, de acuerdo a la actividad a la que nos vamos a dedicar. Y lo ponemos en el contrato. Supongamos, esto es un ejemplo, es solo un ejemplo, supongamos que el capital se va a dividir, va a ser en total de 100.000 pesos, y entonces lo vamos a dividir en 1.000 partes. Si un capital de 100.000 pesos yo lo divido en 1.000 partes, lo puedo dividir en 10 partes, chicos, en 100, en 500, lo decidimos los socios. Supongamos que decidimos los socios en el contrato que ese capital de 100.000 pesos lo vamos a dividir en 1.000 partes. 100.000 dividido 1.000 me da 100. Entonces quiere decir que cada parte o cada cuota social va a valer 100 pesos. Lo reitero por si no se entendió. Primero decidimos cuánto va a ser el capital en pesos. Supongamos que el capital en pesos va a ser de 100.000. Si lo divido en 1.000 partes, 100.000 dividido 1.000 me da el valor de cada parte. Siempre de manera que si yo multiplico el valor de cada parte, en este caso 100 pesos, por la cantidad de cuotas, en este caso 1.000, 100 pesos multiplicado por 1.000 cuotas me vuelve a dar como resultado el importe de todo el capital. Ese capital primero se suscribe, o sea, los socios se comprometen a qué parte de esas cuotas sociales van a aportar, y luego se integra. Suscribir quiere decir comprometerse a aportarlo. Integrarlo es efectivamente aportarlo. Yo primero me tengo que comprometer qué parte del capital voy a aportar, y luego lo voy a integrar. Acá tenemos un ejemplo, después ustedes lo leen completo, que dice que el capital social, o sea, el capital de la sociedad, lo que llamamos la cuenta capital, va a ser de 100.000 pesos, que va a estar dividido en 1.000 cuotas sociales, o sea, en 1.000 partecitas, de 100 pesos cada una. Como les dije recién, siempre para saber si esto está bien, yo tengo que multiplicar lo que vale cada parte, o sea, cada cuota, multiplicada por 1.000 cuotas, me tiene que dar como resultado el capital. 100 pesos por 1.000 cuotas o partes me da 100.000 pesos, que es el capital total. Luego, cada socio, acá hay una suposición de que hay 3 socios,
decide en el contrato cuántas partes, cuántas cuotas sociales va a suscribir, o sea, cuánto se va a comprometer a aportar. Pusimos un ejemplo en el cual el socio A suscribió, se comprometió a aportar 400 partecitas de esas 1000 en que se divide el capital. Entonces, dice, el socio A suscribe 400 cuotas sociales. Eso va a decir en el contrato. Pero ¿cómo sé yo cuánto dinero va a terminar aportando? ¿Cuánto dinero se ha comprometido a aportar? Voy a multiplicar las 400 cuotas que él se comprometió o que suscribió por el valor que tenía cada una, que era de 100 pesos. 400 cuotas por 100 pesos cada una, quiere decir que el socio A se comprometió a aportar o suscribió capital por 40.000 pesos. Si el socio B suscribió en este ejemplo 350 cuotas, entonces multiplico 350 cuotas por el valor de cada una de las cuotas y me da 35.000 pesos, que sería el importe que el socio B se comprometió a aportar. Y por último, fíjense que el socio C suscribió 250 cuotas, claro, porque en total tienen que dar 1000 cuotas. No podemos formar la sociedad si no suscribimos todo el capital que dijimos que tenía. Van 750, entonces para llegar a 1000 faltan 250. 250 cuotas que suscribe el socio C, multiplicadas por 100 pesos que vale cada una, quiere decir que el socio C se está comprometiendo a aportar 25.000 pesos. Estas son las cifras que cada socio se comprometió a aportar, es decir, el capital suscripto. Una vez que el capital se suscribió, dice la ley que tiene que ser integrado. Por lo menos el 25% en efectivo y el resto en un plazo de hasta 2 años, o si es en especie, o sea, en bienes, el 100% en el momento de constitución de la sociedad. La cuestión es que entonces, si yo suscribí 40.000 pesos y lo voy a aportar en efectivo, puedo calcular el 25% de 40.000 y el resto ir completándolo después. Eso cuando los aportes son en efectivo. Obviamente, como cada cuota social da derecho a un voto en las decisiones, el socio que aportó más capital o que suscribió más cuotas sociales va a tener más votos en las asambleas donde se toman las decisiones, ¿sí? Porque hay 3 órganos de gobierno. El administrativo, como dijimos, el que dirige la sociedad desde el punto de vista de la administración es el socio gerente. La asamblea de socios, que es la que decide quién va a ser el socio gerente, es donde cada socio tiene un voto por cada cuota social, y un órgano de control interno para fiscalizar, para controlar a que el órgano administrativo no estafe a los socios, que se llama síndico. Pasando a la sociedad anónima, las cosas básicas, porque esto da para hablar muchísimo más, lo profundizaremos en otro momento. Su capital se divide en acciones en lugar de cuotas sociales, pero funciona también parecido a esto. Se divide en partes de igual valor que en lugar de llamarse cuotas sociales, en la sociedad anónima, que las grandes empresas son sociedades anónimas, esas partes se llaman acciones, ¿sí? En el caso de la sociedad anónima. También en la sociedad anónima es importante que la responsabilidad de los socios está limitada al capital suscripto. No responden por sus bienes personales. También en la sociedad anónima hay 3 órganos de gobierno. Un órgano que es el responsable de la administración, que es el directorio. Un órgano que toma las decisiones sociales, votando en una asamblea de accionistas, donde cada socio o accionista tiene un voto por cada acción, no un voto por persona. El que es socio mayoritario, por ejemplo, el que aportó mayor capital, tendrá más votos y por lo tanto más peso en las decisiones. Y un órgano de fiscalización interna que controla la actividad del directorio, que va a ser el síndico. Tiene distintos tipos de asambleas y acá tienen un resumen donde dice que el directorio es el responsable de la administración,
el que hace el balance y se lo presenta a la asamblea, el síndico controla la administración del directorio, pero es la asamblea de accionistas la que cuando se reúne al menos una vez por año, aprueba o no ese balance y la gestión del directorio. El trabajo de ustedes, más que nada, está centrado en el tema del capital y de las cuotas sociales. Tienen que responder las preguntas que ven aquí y cualquier duda que tengan, no lo dejen para último momento, me mandan un mensaje, me preguntan y vemos las dudas que ustedes tengan sobre este trabajo que es una introducción, un inicio al tema de las sociedades. ¿Mm? Que vaya todo muy bien.